La creatividad es una de las características más valiosas y distintivas del ser humano. A lo largo de la historia, ha sido la fuerza impulsora detrás del arte, la música, la literatura, la arquitectura y muchas otras formas de expresión cultural. Sin embargo, la creatividad no ocurre en un vacío, siempre ha sido un fenómeno profundamente social. Las ideas, estilos y movimientos creativos se desarrollan a través de la interacción y la colaboración entre individuos, comunidades y generaciones. En este contexto, el concepto de inteligencia colectiva cobra una relevancia especial. La inteligencia colectiva en la cultura y la creatividad se refiere a la capacidad de los grupos humanos para combinar sus habilidades, conocimientos e inspiraciones, produciendo resultados que van más allá de lo que cualquier individuo podría lograr por sí solo. Este fenómeno se ha vuelto cada vez más evidente en la era digital, donde las plataformas de colaboración, redes sociales y tecnologías emergentes permiten una participación global sin precedentes en los procesos creativos. En este video, exploramos cómo la inteligencia colectiva está transformando la cultura y la creatividad en el mundo contemporáneo. Colaboración cultural a lo largo de la historia. La creatividad colectiva ha sido una constante en la historia del arte. A menudo pensamos en los grandes artistas como individuos geniales que trabajaban solos, pero la realidad es que muchas de las grandes obras de arte de la historia fueron el resultado de colaboraciones entre múltiples artistas y artesanos. Un ejemplo claro es el Renacimiento, un periodo caracterizado por la colaboración entre pintores, escultores, arquitectos e ingenieros. Las ciudades italianas como Florencia, Venecia y Roma se convirtieron en centros de creatividad colectiva, donde los artistas trabajaban juntos para desarrollar nuevas técnicas y estilos. En la construcción de la Capilla Sixtina, por ejemplo, aunque es común pensar en Miguel Ángel como el autor solitario de su famoso techo, en realidad contó con la asistencia de otros pintores y artesanos que lo ayudaron a ejecutar su visión. Además, trabajó en un contexto cultural donde intercambiaba ideas con otros grandes artistas de su tiempo, como Leonardo da Vinci y Rafael. Este intercambio de conocimientos y técnicas es un ejemplo temprano de inteligencia colectiva en el ámbito creativo. A lo largo de la historia, los movimientos artísticos también han sido ejemplos poderosos de creatividad colectiva. Movimientos como el impresionismo en el siglo XIX, el surrealismo en el siglo XX y, más recientemente, el street art en el siglo XXI, son el resultado de grupos de artistas que comparten una visión y trabajan en conjunto para desarrollarla. En estos movimientos, los artistas se inspiran mutuamente, comparten técnicas y promueven ideas colectivas que a menudo desafían las normas culturales establecidas. El surrealismo, por ejemplo, nació como un movimiento colectivo que buscaba explorar el subconsciente y romper con las convenciones del arte tradicional. Artistas como Salvador Dalí, Max Ernst y André Breton colaboraron en obras que combinaban elementos oníricos y abstractos y su trabajo fue el resultado de un diálogo constante entre ellos. El cadáver exquisito, una técnica surrealista en la que varios artistas contribuyen con partes de un dibujo o un texto, es un ejemplo directo de creatividad colectiva. La inteligencia colectiva en la cultura digital. Con el advenimiento de la era digital, la creatividad colectiva ha alcanzado nuevas dimensiones. Las plataformas de colaboración en línea permiten que personas de todo el mundo trabajen juntas en proyectos creativos, independientemente de las barreras geográficas. Sitios como Wikipedia son ejemplos icónicos de inteligencia colectiva aplicada al conocimiento, pero existen muchas plataformas similares en el ámbito cultural y creativo. YouTube, por ejemplo, ha permitido a millones de creadores de contenido colaborar en videos, cortometrajes, documentales y otros proyectos audiovisuales. Los usuarios pueden trabajar juntos en la escritura de guiones, la filmación y la edición, creando productos culturales que se enriquecen con la diversidad de perspectivas. Además, redes como SoundCloud y Bandcamp permiten a músicos colaborar, compartir ideas y mezclar sus estilos para producir música de manera colaborativa. La cultura del remix es otro ejemplo relevante. Hoy en día, muchos productos culturales se crean a partir de la combinación y reinterpretación de obras preexistentes. Esto se puede ver en la música, donde los DJs y productores toman muestras de canciones anteriores para crear nuevos géneros y estilos. A nivel visual, los memes son una forma moderna de creatividad colectiva que surge a partir de la combinación de imágenes y textos que circulan por la web, siendo reinterpretados y transformados continuamente por diferentes usuarios. El crowdsourcing es una técnica que aprovecha la inteligencia colectiva para realizar proyectos que requieren la contribución de muchas personas. En el ámbito cultural, esto ha permitido que surjan proyectos creativos colaborativos que involucran a miles, o incluso millones, de personas. Un ejemplo destacado es Hit Record, una plataforma fundada por el actor y director Joseph Gordon-Levitt que permite a artistas, músicos, escritores y cineastas colaborar en proyectos creativos. En Hit Record,
Los usuarios pueden contribuir con pequeñas partes de un proyecto, como un guión, un dibujo o una pieza musical, y luego otros usuarios pueden continuar el trabajo. De esta manera, los proyectos creativos son el resultado de la inteligencia colectiva de toda la comunidad. En el cine, el documental, Life in a Day, 2010, dirigido por Kevin MacDonald y producido por Ridley Scott, fue una experiencia innovadora de crowdsourcing. El equipo de producción invitó a personas de todo el mundo a grabar un día de sus vidas y enviar el material. Se recibieron más de 80.000 clips de 192 países, y el equipo de edición usó la inteligencia colectiva de miles de contribuyentes para crear una narrativa global única que muestra la diversidad y la similitud de las experiencias humanas. La inteligencia artificial como aliada en la creatividad colectiva. La tecnología y específicamente la inteligencia artificial, IA, está desempeñando un papel cada vez más importante en los procesos creativos. Lejos de reemplazar a los creadores humanos, la IA se está convirtiendo en una herramienta que potencia la creatividad colectiva al permitir la colaboración entre humanos y máquinas. Plataformas como DALL-E y Midjourney permiten a los usuarios generar imágenes a partir de descripciones textuales, lo que abre nuevas posibilidades para la creatividad. Los artistas pueden utilizar estas herramientas para experimentar con ideas visuales y generar obras a partir de conceptos abstractos que luego pueden refinar. La colaboración entre humanos y IA se convierte en un proceso continuo en el que las máquinas ofrecen nuevas perspectivas y posibilidades creativas. En la música, Ampere Music es un software de IA que permite a los usuarios crear piezas musicales desde cero, ajustando parámetros como el género, la duración y el estado de ánimo. Si bien la IA crea la base de la composición, los músicos humanos pueden intervenir en cualquier momento para ajustar detalles y personalizar el resultado. Esto muestra cómo la inteligencia colectiva puede incluir no solo a personas, sino también a máquinas como participantes activos en el proceso creativo. La narrativa interactiva es otro campo en el que la IA está transformando la creatividad colectiva. Los videojuegos y otras formas de entretenimiento digital están utilizando inteligencia artificial para crear experiencias personalizadas y colaborativas. Juegos como No Man's Sky, un universo generado procedimentalmente, dependen de algoritmos de IA para crear entornos y tramas que los jugadores pueden explorar, lo que permite una experiencia única para cada usuario. Además, las plataformas de narración colaborativa, como Twin, permiten a los usuarios escribir historias interactivas en las que los lectores pueden tomar decisiones que afectan el curso de la trama. La combinación de la inteligencia humana y la inteligencia artificial en la creación de historias está impulsando una nueva forma de creatividad colectiva, donde los límites entre creador y audiencia son cada vez más difusos. Cultura participativa y redes sociales. Las redes sociales han democratizado la creación y el consumo de contenido cultural. Plataformas como Instagram, TikTok y Twitter permiten a cualquier persona con acceso a Internet compartir sus creaciones con una audiencia global. Este fenómeno ha dado lugar a una cultura participativa en la que las barreras entre creadores y consumidores se han desdibujado. Un ejemplo claro de esta dinámica son los challenges virales en plataformas como TikTok, donde los usuarios se desafían mutuamente a crear versiones de una coreografía, canción o estilo artístico. Estos challenges son ejemplos perfectos de inteligencia colectiva en acción, ya que la creatividad individual se combina y evoluciona a través de la participación colectiva. Los resultados finales son un reflejo de la colaboración global, donde las ideas iniciales son reinterpretadas y amplificadas por millones de personas. Los fandoms o comunidades de fanáticos también son ejemplos poderosos de inteligencia colectiva aplicada a la cultura. Estas comunidades en línea se organizan en torno a un interés compartido, como una serie de televisión, una película, un libro o una franquicia de videojuegos. A través de foros, fanfiction, fanart y otros medios, los miembros de estas comunidades colaboran para expandir los universos narrativos, creando nuevas historias y personajes basados en el material original. Un ejemplo de esto es la comunidad de fanáticos de Harry Potter, que ha creado un vasto universo de historias y creaciones visuales que expanden el mundo ideado por J.K. Rowling. Estas obras no solo muestran el poder de la creatividad colectiva, sino que también permiten a los fanáticos explorar temas y tramas que no se abordan en las obras originales, lo que enriquece la cultura popular y mantiene viva la relevancia de estas franquicias durante décadas. Cultura participativa y redes sociales. Las redes sociales han democratizado la creación y el consumo de contenido cultural. Plataformas como Instagram, TikTok y Twitter permiten a cualquier persona con acceso a Internet compartir sus creaciones con una audiencia global. Este fenómeno ha dado lugar a una cultura participativa en la que las barreras entre creadores y consumidores se han desdibujado. Un ejemplo claro de esta dinámica son los challenges virales en plataformas como TikTok, donde los usuarios se desafían mutuamente a crear versiones de una coreografía, canción o estilo artístico. Estos challenges son ejemplos perfectos de inteligencia colectiva en acción, ya que la creatividad individual se combina y evoluciona a través de la participación colectiva.
Los resultados finales son un reflejo de la colaboración global, donde las ideas iniciales son reinterpretadas y amplificadas por millones de personas. Los fandoms o comunidades de fanáticos también son ejemplos poderosos de inteligencia colectiva aplicada a la cultura. Estas comunidades en línea se organizan en torno a un interés compartido, como una serie de televisión, una película, un libro o una franquicia de videojuegos. A través de foros, fanfiction, fanart y otros medios, los miembros de estas comunidades colaboran para expandir los universos narrativos, creando nuevas historias y personajes basados en el material original. Un ejemplo de esto es la comunidad de fanáticos de Harry Potter, que ha creado un vasto universo de historias y creaciones visuales que expanden el mundo ideado por J.K. Rowling. Estas obras no solo muestran el poder de la creatividad colectiva, sino que también permiten a los fanáticos explorar temas y tramas que no se abordan en las obras originales, lo que enriquece la cultura popular y mantiene viva la relevancia de estas franquicias durante décadas. La cultura como un proceso colectivo en la era digital. En la era digital, la inteligencia colectiva ha revolucionado la forma en que entendemos la cultura y la creatividad. Desde el arte tradicional hasta las nuevas formas de expresión digital, la colaboración entre individuos, comunidades y, cada vez más, máquinas, está produciendo innovaciones sin precedentes en el ámbito cultural. La tecnología ha ampliado los límites de lo que es posible en términos de colaboración, permitiendo que más personas participen en la creación de cultura a nivel global. A medida que avanzamos hacia el futuro, el potencial de la inteligencia colectiva para transformar la cultura seguirá creciendo. Ya no estamos limitados por las fronteras geográficas o las barreras tecnológicas, y el impacto de esta colaboración global solo continuará expandiéndose. En un mundo cada vez más interconectado, la cultura seguirá siendo un proceso dinámico y colectivo, donde cada persona tiene la oportunidad de contribuir y crear algo nuevo.